Buenas, yo soy María Belén Bordón. Me corresponde explicar la unidad 9, que es la escuela clásica de David Ricardo. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío, sefardí y portugués, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Realizó importantes contribuciones a la teoría económica clásica. Basó su investigación en comprender el crecimiento relativo de la industria y el decaimiento relativo de la agricultura, la estructura económica cambiante, etc. Afirma que el principal propósito de la economía es determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso entre los terratenientes, capitalistas y trabajadores. Teoría del valor. La teoría del valor de Ricardo difería que la mayoría que trataba de explicar las fuerzas que determinan los precios relativos en un periodo determinado. En lugar de esto, él se concentró en explicar las fuerzas económicas que provocan los cambios entre los precios relativos a través del tiempo. David Ricardo afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Con ese fin, él desarrolló la teoría del valor. Esta es una teoría que considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. La teoría de la distribución. David Ricardo afirma que para determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso entre los actores de la economía, trabajadores, capitalistas y terratenientes, era importante señalar el propósito de la economía, es decir, cuál era la participación de los factores de producción en el Producto Nacional. Para él, el producto se dividía en tres partes: renta, ganancias y salarios, que iban a cada uno de los actores terratenientes, capitalistas y trabajadores respectivamente. A Ricardo le interesaba fundamentalmente conocer la evolución de estos ingresos en el tiempo a medida que aumenta la población y en consecuencia aumenta su consumo. La población y la renta. Para Ricardo, la renta era parte del producto de la tierra que el terrateniente obtenía por prestar el uso de su suelo, y de este análisis surge la renta diferencial. La teoría de la renta diferencial se basa en la existencia de diferencias de fertilidad de las tierras. Así, cuando más población llegue, más tierras lejanas y menos fértiles serán usadas, logrando poner la renta de las tierras más fértiles caras para que haya un equilibrio entre las tierras que demandan más trabajo y gasto. La renta, según Ricardo, se afecta a medida que la tierra es más difícil de producir y de acceder a ella. Su capacidad de generar renta y por ende su valor disminuirá paulatinamente hasta que su precio sea nada. La teoría del valor y trabajo. Al referirse a los precios de venta de productos, Ricardo, al igual que Smith, piensa que los precios del mercado pueden ser muy variables y estar determinados por su escasez relativa. Para Ricardo, el precio normal o el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que contiene. Por tanto, el valor de una mercancía aumenta cuando aumenta la cantidad de trabajo necesaria para su fabricación y disminuye en caso contrario. El fondo de salarios y la maquinaria. Denominada teoría del fondo de salarios, para explicar la forma en que la demanda de trabajo, definida como la cantidad de dinero que los empresarios están dispuestos a pagar para contratar trabajadores, determina el nivel de salario. La teoría parte de la hipótesis de que todos los salarios se pagan gracias a la acumulación en el pasado de capital y que el salario medio se obtiene dividiendo el remanente entre todos los trabajadores. El proceso de industrialización en la maquinaria fue otro asunto especial y favorablemente tratado por Ricardo. Consideraba que las máquinas aumentaban grandemente la producción, abaratando los precios, lo cual contribuiría al aumento generalizado del nivel de vida para toda la población, incluidas las clases trabajadoras, puesto que podrían comprar más mercancías con los mismos salarios. El trabajo de 1 millón de hombres en la industria producirá siempre el mismo valor, pero no siempre la misma riqueza. William Senior. La aparición de la economía científica y el método económico.
Él fue uno de los más influyentes economistas, integrado por la corriente de la economía clásica y reformadores del siglo XIX, que actuó en varias ocasiones como asesor del gobierno británico. Los cuatro postulados. Principio del ingreso o de la maximización de la utilidad. Que el hombre desea obtener una riqueza adicional con tan pocos sacrificios sea posible. Principio de la población. Que la población del mundo está limitada solo por la moral o el mal físico, o por el temor de una deficiencia de aquellos artículos de riqueza que los hábitos de cada clase de sus habitantes la conducen a requerir. El principio de acumulación de capital. Que la fuerza del trabajo y los demás instrumentos que producen riqueza se pueden incrementar indefinidamente utilizando sus productos como medio de mejora para la producción. Principio de rendimiento decreciente. Si permanece inmutable la habilidad agrícola, el trabajo adicional empleado en la tierra de un distrito dado produce en general un rendimiento proporcionalmente menor. O dicho de otro modo, que aunque con cada aumento del trabajo empleado el rendimiento agregado aumenta, el aumento del rendimiento no es proporcional al aumento del trabajo. El valor y los costes. Como una aceptación de la teoría del valor de la utilidad y una crítica de la teoría ricardiana del coste de producción y del supuesto clásico de la libre competencia. Ideas de Senior sobre el monopolio. Como un monopolio en el que el productor no tiene poderes exclusivos de producir, pero en el que tiene facilidad exclusiva que puede utilizar indefinidamente como ventaja o igual o creciente. Un monopolio en el que el monopolista es el único productor, pero en el que a causa de la singularidad de su producto no puede aumentar la cantidad de producción. Un monopolio en el que el monopolista es el único productor y puede aumentar indefinidamente, con ventaja igual o creciente, con la cantidad de su producción. Un monopolio en el que el monopolista no es el único productor, pero dispone de facilidades peculiares que disminuyen y en último término desaparecen a medida que aumenta el producto. Capital e interés. Senior también amplió el análisis ricardiano del coste real, añadiendo el coste de abstinencia al coste de trabajo. Senior sugirió el hecho de que los métodos indirectos de producción son a largo plazo más productivos que los métodos directos, hecho que el economista austríaco von Bauer aclaró en gran manera en una época posterior. Métodos indirectos significa que se aplaza la producción de bienes de consumo, utilizando trabajo y primeras materias para producir primero bienes de capital que entonces se utilizan con trabajo, primeras materias y bienes de capital para producir más bienes de consumo que los que se hubieran podido producirse solo con trabajo y primeras materias. La supremacía de la economía ricardiana es un fenómeno curioso que, aunque quede muy poco del análisis ricardiano en la corriente principal de la economía moderna y quede mucho del análisis de los primeros críticos de Ricardo, la influencia de Ricardo sobre los otros autores económicos siguiera siendo de la máxima importancia a lo largo de la gran parte del siglo XIX. Dinámica del sistema clásico. Ricardo pudiera hacer esto de manera convincente y se granjeara la simpatía de los demás economistas. Nos dice mucho acerca de su amplia capacidad intelectual y también acerca de la clase de gente que los economistas admiran. Además, hay algo muy positivo que tenemos que destacar en las realizaciones de Ricardo, porque la incomprensión de este punto constituirá una apreciación errónea de la economía como ciencia. El análisis económico clásico, que es el ricardiano, se basaba a largo plazo en unos pocos supuestos sencillos, a veces discutibles, a partir de los cuales le llevaba a amplias generalizaciones sobre el desarrollo económico. Baumol, análisis. La esencia de la economía clásica en términos verbales y gráficos bastante concisos, los economistas británicos, que vieron y escribieron durante el tiempo de Malthus y antes de Mill,
constituyen en el grupo cuya economía se resume aquí. Todo lo que se intenta es una síntesis, puesto que ciertamente no había unanimidad de opiniones en todos los temas económicos entre los miembros de la escuela clásica. El principal interés de los autores clásicos estaba, por supuesto, en el crecimiento económico o la transición de un estado progresivo a un estado estacionario. El estado estacionario menos deseable se veía como el resultado inevitable de la historia económica.